¿Me escuchas ahora? Sí, Ok. Ah, Primeramente, gracias por el espacio, por la oportunidad de conversar con tu audiencia, que sé que es vasta, de personas muy interesadas en el mundo del marketing para escritores, que creo que está ahorita en boga y sí. que plataformas como Amazon, como Google Play Books, como BookBox, como Audible, etcétera, le están permitiendo a cientos, si no miles de personas, bueno, tener la oportunidad de ser sus propios editores. Y de allí viene este concepto tan interesante que estamos llamando la autoedición y que dista mucho de lo que era la autoedición hace 200 años, cuando, cuando pensemos en Baudelaire, menos de Sí, 200 años. Baudelaire cumple, este año cumple 200 años de su nacimiento. Cuando Baudelaire se autoeditó Las Flores del Mal. No es lo mismo financiar tu publicación hace 200 años que hacerlo el día de hoy. Entonces, existen, como ya lo sabemos, editoriales que se dedican exclusivamente a utilizar el dinero de las personas para editar sus libros, y muchas veces ese negocio es una oferta engañosa. Es simplemente una oferta llena de deshonestidad, o de alguna manera intentan hacerte creer que están haciendo una edición tradicional, o que están aplicando contigo algún método de edición tradicional o una coedición, cualquier cantidad de ideas, y finalmente son solamente imprentas, o son solamente agencias de marketing para escritores, o son solamente personas que tienen algún conocimiento técnico y te quieren cobrar, en el peor de los casos, miles de dólares, y en el mejor de los casos, que no es el mejor, pero en algunos casos se quedan con tus derechos de autor, se quedan sí. con tu propiedad intelectual de Eh, manera irregular. sí. Vamos a irle puntualizando a los compañeros que están ahorita conectados y a los que luego verán esta intervención, cuáles son los puntos o qué nos mueve a nosotros para tomar la decisión de hablar de esto, tomando en cuenta que tú tienes eres director de una editorial, ¿verdad? Sultana del Lago, eres también un promotor del libro, has hecho muchísimo por el libro, por la poesía y por los poetas. Obviamente que tienes mucho para hablar desde adentro, pero vamos a puntualizarles. ¿Qué situaciones específicas hacen de esta oferta engañosa o qué denominamos nosotros como oferta engañosa? Bueno, en Sultana del Lago Editores, que es la empresa a la que dirijo, tenemos una idea del mundo editorial que obedece a las nuevas tendencias de la edición, pero que al mismo tiempo intenta ofrecerle la dignidad propia que cada escritor merece. ¿Qué es lo que sucede? Que en el mundo de las editoriales alternativas, de las editoriales que están inmiscuidas en la edición en Amazon y en las grandes plataformas, nos encontramos con que no hay claridad en el sentido en el que se ofrecen los servicios editoriales. Estas empresas ofrecen una oferta engañosa el día que te dicen que ellos van a editar tu libro, pero van a editar tu libro y tú tienes que pagar por los servicios de la edición de tu libro, sabiendo que ese, ese plus, por llamarlo de alguna manera, es completamente gratuito. Es decir, Amazon no cobra absolutamente nada por publicar un libro. Es, Cualquier persona de manera gratuita publica un libro. entonces, vamos a irlo aclarando por punto. No deberían ofrecerme como servicio la publicación gratuita en Amazon. No, eso ya es una raya que dice, es decir, no me lo ofrezcas como servicio. Ya quítamelo de allí. Sígueme ofreciendo otras cosas. Eso es lo que O, debería aparecer. o, o por lo menos, cuando estás planteando, no digas que tú tienes la capacidad de Uh, publicar en Amazon. Entonces, ¿qué eh, es lo que sucede? ¿Cómo se venden? Se venden como si fuesen agentes de Amazon, como si fuesen personas que fuesen expertos, pero pues, se hacen llamar expertos en Amazon, cuando
el mayor experto de Amazon es una persona que tiene la capacidad de sentarse 2 horas a leer el manual de usuario de Amazon, que es completamente gratuito, que te da todos los puntos bien ordenados, y que lo que tú debes hacer es leer punto por punto. Y cuando tienes algún problema con un operador de Amazon, los operadores de Amazon lo que te envían es un enlace del mismo documento, de la misma página, de la página de ayuda de Amazon. Es decir, no hay nada es decir, no hay una maestría en Amazon que hagas en una universidad, no hay un diplomado en Amazon que te forme, no hay nadie, ninguna editorial, ni siquiera las grandes editoriales, están validadas y selladas como socios de Amazon. Eso es una información bomba, Luis. Y tan bomba es que también quiero invitar a los compañeros que son gestores del libro, que están en las editoriales, a que primero eliminen esa forma de ofrecimiento que hay a los escritores por respeto primero al libro, a las letras y a nuestros escritores. Y también los invitamos a que reformulen entonces esa premisa para no decir, bueno, estos van en contra de las editoriales. No, lo que queremos es pulir, lo que queremos es limpiar todo eso que ha traído también consecuencias, que nos ha traído consecuencias como escritores y que no lo queremos ver más por allí, pues ofertado. Me parece bien entonces que los escritores más bien reciban información de cómo publicar en Amazon. La premisa sería entonces, te acompañamos o te ayudamos a entender cómo sería la publicación en Amazon. El servicio adecuado es vender una asesoría. Ya. Vender una asesoría, que hay personas que sinceramente no tienen tiempo para publicar en Amazon, por ejemplo. En Sultana de Lago Editores, nosotros prestamos el servicio de hacer la carga de los archivos y la adaptación de los archivos para Amazon. Si tú quieres, tú tienes una cuenta en Amazon, tu cuenta de Amazon, y no tienes tiempo de hacer de montar el libro, o de corregir, poner las portadas a los tamaños, o de cargar tu documento Word adecuadamente en el creador de libros de Amazon, porque Amazon te da un programa que es gratuito para crear el libro. Nosotros te ofrecemos ese servicio de asesoría, pero está claro que es simplemente un trámite en el proceso de publicación de tu libro. Ahora, ¿qué pasa con algunas editoriales? Y ahí es donde a mí me parece que es interesante colocar entre comillas la idea de editoriales de autoedición. Hay editoriales que tienen la nobleza de crearle una cuenta de Amazon a cada persona. O de esa manera ayudarlos a gestionar el negocio de Amazon. Pero hay editoriales que se abrogan, además de que le cobran a la persona, se abrogan entonces el derecho de aprovechar los derechos de autor de esa persona dentro de Amazon, sin que la editorial ofrezca nada. ¿Qué es lo que sucede con el mundo editorial contemporáneo? Que es lo que no nos queremos dar cuenta, que el mundo editorial cambió. Cuando hace 20 o 30 años alguien quería publicar un libro, enviaba su manuscrito a una editorial en Barcelona, y la editorial era la que colocaba el 100% de la inversión. La persona solamente ponía el libro, solamente ponía su capital intelectual, que según todas las leyes del mundo es inalienable y no se puede renunciar a él. Por más de que tú vendas tus derechos de autor a perpetuidad, como les gusta a los chinos comprar derechos de autor a las universidades chinas, resulta que siguen siendo tuyos y serán tuyos para siempre, hasta que demuestre que sea una farsa, que es un plagiario o cualquier cosa que vaya a un tribunal. Pero mientras tanto siguen siendo tus derechos de autor. Los derechos de autor son inalegables. Tú lo que estás es vendiendo los derechos de explotación de ese libro a una editorial. La editorial colocaba todo el capital. Y en base al riesgo, en base al hecho de que se estaban arriesgando en nombre de poner ese dinero, resulta y acontece que la editorial te daba apenas un 10% del beneficio del beneficio económico que pudiera resultar de tu libro. En la ley de derechos de autor venezolana y en muchas leyes de derechos de autor que no se han puesto al día con las políticas editoriales, se plantea que el autor debe recibir, si no recibe dinero, debe recibir el 10% del tiraje. Es la manera de justificar
más o menos el derecho de autor, de garantizar que la persona iba a recibir algún tipo de contraprestación por su derecho de autor. Imagínate tú entonces que el tiraje tiene un costo de entre el 30 o el 25% del costo de venta del libro. Entonces el autor iba a recibir el 10% de ese tiraje, a fin de cuentas iba a recibir cerca de un 2 o 3% de las regalías totales del libro. Amazon llegó para cambiar eso para toda la vida y puso en riesgo, puso en jaque, en casi jaque mate a las grandes editoriales. No estamos hablando de las editoriales pequeñas, estamos hablando de que puso en riesgo a Random House, a Planeta en español, de que puso en riesgo a las editoriales que tenían el verdadero monopolio de las librerías, de la distribución de libros, y que le ofrecían a los escritores tratos inconfesables. Nada más hay que leer un libro maravilloso de Stephen King, ¿no? Su autobiografía, donde Stephen King dice, bueno, el libro que más he vendido, que es Carrier, mi primera novela, es la que menos dinero me ha dado en la historia. ¿Por qué? Porque el editor me propuso un trato que para mí, cuando comencé, era maravilloso, pero que a lo largo de mi carrera me he dado cuenta de que era una estafa. Entonces, claro, es muy grande este monstruo que realmente no lo hemos logrado dimensionar. Solamente cuando estás allí dentro, como es tu caso, yo tengo entusiasmo y una vaga investigación, pero tú lo has vivido, tú lo has trabajado, por eso lo hablas con tanta propiedad. Continúame con la... Amazon cambia la estructura porque Amazon le dice al autor, mira, vamos a olvidarnos de que existen ese intermediario, las editoriales, y vamos a hacer un negocio entre tú y yo. Yo me voy a quedar con el 30% de lo que se venda por la plataforma, por el programa, por el derecho de software, etcétera. Y te voy a dar el 70% de todo lo que se venda. Imagínate tú, de recibir un autor el 10% del capital de venta a recibir el 70%, muchísimos autores migraron a Amazon. Por supuesto. Pero las editoriales sabias y viejas como la nevera, solamente se sentaron a esperar de que pasara el boom y el veneno contra las editoriales, porque fue bastante amplio las personas que rechazaban el mundo editorial, y dejaron que los autores cometieran los errores necesarios. ¿Cuáles son los errores necesarios? Bueno, empezar a publicar textos sin corrección, empezar a publicar textos con serios problemas de diseño gráfico, publicar libros sin criterio editorial, todo lo que hace que la industria sea la industria. Sin haber construido este proyecto artístico, que yo siempre lo enfatizo en el marketing para escritores. Tienes que tener un proyecto artístico para la producción y venta y promoción de tu libro, desde la creación y todo. Demasiados errores se cometieron. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué está pasando ahora, escritor editorial? ¿Qué sucede? Que hoy día el mundo editorial no es correcto, no es, digamos, pensémoslo con la manera en que Amazon cambió la disposición de la inversión de capital, ya no es honesto que una editorial te diga que te va a dar el 10%. Una editorial que te diga, que te quiera plantear los temas de regalías de hace 20 o 30 años, es una editorial que quiere estafarte, quiere aprovecharse de tus regalías, quiere aprovecharse de tu derecho de autor. Hay editoriales que le están diciendo a los autores, bueno, vamos a publicar tu libro, lo ponemos en Amazon y te voy a dar el 10% de lo que vendas. Pero, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué es lo que tú estás poniendo? Si yo puedo hacer esto por mi cuenta, ¿qué es lo que tú me estás dando si ya no estás invirtiendo miles y miles de euros en un capital de riesgo, si ya no estás colocando tu red de distribución, si ya no estás haciendo todo lo que Amazon me da? Y hay editoriales muchísimo peores que además le cobran a la gente por hacer eso. Es decir, yo te voy a cobrar por hacer el diseño del libro, te voy a cobrar por hacer la portada, te voy a cobrar por corregírtelo, te voy a cobrar por todo, y después me va a quedar con el 90% de todo lo que Amazon nos dé.
Y después de ese libro, que es mi énfasis, y aquí entro yo con el marketing para escritores, que todavía no lo han logrado comprender porque ya he visto por allí varios movimientos literarios, varias plataformas de edición de libros, varias plataformas de promoción de libros que siguen haciendo marketing, pero para las editoriales. En este caso, y a propósito de este live, para todas esas personas que están ahorita proliferando también, a partir de lo que yo he propuesto como marketing para escritores, tienen que entender que una cosa es el marketing de las editoriales y otra cosa es el marketing del escritor. Son dos cosas totalmente diferentes que van de la mano. No son paralelos, se hermanan, se juntan, pero no son lo mismo. Entonces, lo que estamos ahorita revisando, dándole como apenas una revisión, y los queremos invitar a que se sumen todos los sábados a estas horas a nuestro live, para que se enteren muchísimo más de este y todos los pormenores de la edición, de la autoedición, pero también al mismo tiempo del marketing para escritores, para que sepan cómo irlo combinando y realmente sean sus promotores del libro, sean los mismos quienes venden sus libros, cómo hacerlo, cómo llegar a ese producto final. ¿Cómo ves tú esto de el marketing de las editoriales y el marketing de los escritores? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que el marketing para escritores está muy relacionado con el mundo de la marca personal. Es decir, nosotros, los escritores, los artistas, todos deben mediatizar su marca personal para ser dueños de su persona como negocio. Porque, ¿qué sucede? Si tú permites que sea la editorial la que mercadee tu libro en exclusividad, si tú haces que la editorial sea la única que sea capaz. Bueno, se nos perdió un poco Luis, lo esperamos allí un momentito, que regrese. Ustedes pueden seguir, volviste Luis, ya estaba tratando de entretenerlos mientras volvías. Quedaste por allí. Te decía que el problema del marketing para la editorial, o el error que nosotros cometemos cuando no somos capaces de darnos cuenta de lo importante que es ser dueños de nuestra propia marca personal, es que si nosotros le entregamos a la editorial la responsabilidad exclusiva de ser la que moviliza a nuestros lectores, la que venda nuestros libros, la que a través de sus campañas produzca ventas, la dueña de los lectores va a ser la editorial y no nosotros. Por supuesto, claro. Entonces, en el momento que tú te quieras cambiar para otra editorial, o tú quieras autoeditar tu libro, o tú quieras vender mercancía tuya, si tienes frases, una libreta o un bolígrafo con tu nombre, si tienes una audiencia que has creado, vas a poder crear la mercancía y no vas a necesitar pactar con la editorial para que la editorial venda también tu mercancía. Las editoriales venden libros, no mercancía. Tú, en cambio, como marca personal, podrías vender tu mercancía. Entonces, son dos cosas necesarias. Tenemos que trabajar con una editorial. Hay que hacernos la pregunta, es decir, ¿en qué momento debo autoeditarme y en qué momento debo yo buscar una editorial? Porque no todos los libros y no todos los autores se pueden autoeditar o se deberían autoeditar. Dependen de muchísimas cosas y viceversa. Hay libros e ideas que por más que busquemos una editorial va a ser difícil conseguir que nos la editen, y finalmente vamos a sentirnos frustrados y no nos hemos dado cuenta que nuestro producto, que nuestro libro es un libro completamente autoeditable. Entonces, esas son un par de preguntas que hay que hacernos. Pero en el momento en el que nos respondemos, sí, voy a buscar una editorial, sí, conseguí por suerte una editorial, me publicó el libro, los términos del contrato de esa editorial son más o menos, o son aceptables, firmo el contrato con la editorial, estoy en línea con este mundo editorial en el cual, si yo abandono todo el trabajo de promoción literaria en la editorial, estoy también cometiendo un error. Por eso es tan importante el marketing para escritores. Ahí muere el producto. Y por eso yo hago muchísimo énfasis en que el marketing para escritores obviamente es el complemento de lo que hasta ahora la editorial no puede ofrecerte. También invito a esas editoriales que últimamente he leído
estas ofertas engañosas en torno al marketing para escritores. No están ofreciendo marketing para escritores, señor. Están ofreciendo marketing para la editorial. Seguimos estando en el marketing para la editorial, que no está malo. Maravilloso que ofrezcan marketing para su editorial en torno a los libros que publican. Pero no sigan engañando a los escritores con el marketing para escritores, que no lo es. Es un acompañamiento siempre que hay que hacerle. Entonces, esa es otra de las ofertas engañosas que está saliendo últimamente por allí. Hay que identificar, primero, yo les recomiendo al 90% de las personas que vayan a autoeditarse, no editar con editoriales que se llamen de autoedición. Es mejor conseguir una editorial tradicional o comercial, o una editorial que tenga recepción de manuscritos, una editorial que se dedique a promover libros por su calidad y no a aceptar cualquiera y publicar lo que sea porque lo que quiere es el dinero de los autores. Yo les recomiendo que busquen editoriales que ofrezcan servicios editoriales y no que busquen editoriales que solamente se dediquen a hacer edición de autoediciones. De esa manera te vas a encontrar con empresas que son empresas fiables, que son empresas con trayectoria y que de alguna manera te pueden ofrecer un servicio un poco más que se acerca más a lo que tú quieres. La primera pregunta es, ¿quién es el cliente de esta editorial? Velo en su perfil. Eso es una excelentísima pregunta que hay que dejarlo. ¿Cuáles son los clientes y qué tipo de cliente? Porque al final, a fin de cuentas, soy cliente. Como escritor, ya todo mi ser y todo lo que yo he pensado está en el libro, pero a partir del momento en que yo quiero editarlo, autoeditarlo y hacer toda esa mercantilización que la gente no lo entiende de esa manera, ¿qué tipo de cliente soy yo también? ¿Qué tipo de cliente necesita esa editorial? ¿Qué tipo de cliente me convierto a partir de ese momento? Cuando entras al perfil de Instagram de una editorial, de una vez te das cuenta. ¿Esta editorial escribe sus posts de Instagram para los lectores o para los escritores? Maravilloso, por eso me encanta tanto de conversar contigo y por eso soy tu fiel seguidora en tanto lo que escribes, porque es honesto, porque es sincero, porque es real. Lo hablas como escritor y lo hablas también como promotor de libros y como creador de libros y desde una editorial. No le estamos hablando a la misma persona. Tenemos que saber hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno. Yo como escritor, tú como editorial, el otro como editorial. ¿Hasta dónde llega? Me parece interesantísimo ir escribiendo toda esa, para luego de este live, todas las conclusiones a las que hemos llegado, que ya teníamos, solo que la estamos conversando ahora. Mira, otro punto que hay que notar de las editoriales que tienen ofertas engañosas, estas editoriales de autoedición, te ofrecen, siempre dicen que tienen la receta del éxito para triunfar en Amazon. Uh-huh. Todas dicen que tienen libros bestseller. Hay dos elementos importantes que destacar sobre esto. Primero, la mayoría de estas dicen que tienen el éxito de cómo hacerte publicar un libro bestseller, no muestran cuáles son los libros bestseller que han publicado. No. Es decir, yo te voy a hacer, tengo las herramientas para que tu libro llegue al top de bestseller de Amazon. Pero no te muestran libros bestseller, ni uno, no los ponen en su perfil. Tú vas a Planeta y Planeta te dice, bueno, yo tengo tantos miles de ejemplares que han roto las ventas y que tiene 4 o 5 reediciones y está en el top número 1. Y todas las semanas sale en España, en el diario El País, el top de libros más vendidos. Y sabemos cuáles son las editoriales que venden más libros. Esos son los que juegan duro, los grandes. Claro. Pero estos pequeños que nadie conoce te dicen que ellos tienen el secreto para triunfar en Amazon y finalmente no te los muestran, no te dicen quiénes son. Y lo segundo es que cuando tú les dices, ¿cómo hago para triunfar en Amazon? Te ofrecen la oferta engañosa de la estafa de Amazon. Amazon coloca un loguito en los libros que permanecen en el top bestseller de una categoría. Entonces, te buscan colocar el libro en una categoría que tenga muy pocos libros. Pensemos en historia,
social Centroamérica. Te ponen en una categoría donde sabes que hay 250 libros. Y esa semana, donde hay 250 libros, que posiblemente hayan libros clásicos que han vendido muchísimos ejemplares. Y esa semana te obligan a pagar para que ellos con diferentes cuentas compren 50 libros con 50 cuentas. Si tú en una noche, lo desconocía por completo. Si tú en una tarde compras 50 libros en una categoría pequeña, al día siguiente amaneces con el botoncito de bestseller. Entonces, es la serpiente que se muerde la cola. Ellos, ahí el negocio es una estafa, es decir, realmente no eres un bestseller. Es decir, un bestseller vende 35,000 libros, vende 1 millón de copias. ¿Cuánto vende un libro bestseller pensemos de cualquiera? Pensemos de cualquiera de nuestros grandes escritores. ¿Cuántos ejemplares vendió J.K. Rowling para ser bestseller? Un bestseller real, no solamente la etiqueta de Amazon. Evidentemente, en un mercado donde solamente hay 250 libros y tú vendes 50 en 7 horas, bueno, tu libro dentro de historia de Centroamérica es un excelente libro, pero tu libro no es historia de Centroamérica. Claro, está mal categorizado. Tú financiaste ese premio que no lo mereces. Tú eres responsable, por supuesto. Sí, de eso. Por supuesto. Digamos pero es un editor que te ha orillado con sus prácticas fraudulentas a tener un trabajo fraudulento y crear una comunidad de una manera fraudulenta. Es más importante, si tú logras convencer a 50 personas de que lean tu libro, sí, de que lo comenten, de que funcione como libro, a hacer eso que te están ofreciendo. Entonces, hay un montón de editoriales que te ofrecen que yo sé cuál es el secreto para ser bestseller, y el secreto al final, cuando los presionas, es, bueno, invierte cuánto, ¿no? Porque pon que coloques el libro en 2,99 por 50, es un dineral el que estás pagando solamente para hacer para ser bestseller, para tener el sellito de bestseller. Y después el libro no se va a vender más porque esos lectores no son reales, esos lectores no van a comentar tu libro, esos lectores no van a promover tu obra. Vas a tener que seguir pagando a la editorial para que te siga promoviendo supuestamente con otras técnicas que igual son fraudulentas. Porque si ya te hicieron hacer eso... Claro, te los van a hacer siempre y es demasiado cansón, es demasiado, mira, es agotante porque por un lado están los concursos fraudulentos, las autoediciones fraudulentas, entonces hay un mar de frustraciones o de situaciones que frustran al escritor, no la escritura, porque él sigue haciéndolo, él sigue produciendo, pero hay muchísima escritura sepultada que debería estar. Yo siempre recuerdo unas palabras tuyas que me quedaron así grabadas. Hay que tener más lectores que amigos, y eso es así, o sea, ¿cómo creas tú a tus lectores? No puedes crear lectores en los escritores, tienes que crear lectores en los lectores, promoviéndote, porque los escritores están en las editoriales, los lectores están por ahí por todo el mundo. Entonces, sigo insistiendo en que ya me parece importante estas conversaciones, y esperemos que se sumen muchísimas más personas en la medida que vamos tomándolos de la mano, porque yo lo veo de esa manera. Me he propuesto últimamente realmente a tomar de la mano a los escritores, y no porque yo sea el salvavidas, sino para compartir, hacer menos pesada esta carga que yo misma he sentido. A partir de, no busco estas editoriales, no quiero nada con estas editoriales, no quiero ni siquiera aparecer en Amazon. Ya tengo un libro en Amazon y, o sea, ya le tengo muchísima aversión. ¿Pero por qué? Por todas estas prácticas, porque no me parecen reivindicadoras para los escritores y mucho menos para el libro, para las letras. Las frustraciones, ¿cómo las manejamos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Cómo agarramos a esto? ¿Cómo seguimos educando en torno a esto? Mira, lo que pasa es que es un tema muy, muy amplio. El escritor
que ha pasado por un mal rato con una editorial, un escritor que ha sido estafado por una editorial, que le han quitado sus derechos de autor, que la editorial dice yo voy a seguir publicando el libro hasta cuando yo quiera, a una editorial que no rinde cuentas o que ha pasado por... Hay gente a la que no es que le han plagiado el libro, sino que la editorial convenientemente vio que el libro vendía y creó libros muy parecidos. Es decir, todo el que ha pasado por algún tipo de trauma de este sentido, tiende a deprimirse, tiende a desanimarse y tiende a creer que no hay oportunidad de vencer el sistema. También le pasa a los escritores en el sistema tradicional de edición, es decir, escritores que lograron entrar en Planeta, lograron entrar en cualquier editorial de grande, digamos, le publicaron su libro y el libro no se vendió porque la editorial no hizo un buen trabajo, porque él mismo no tenía marketing con sus lectores y no fue capaz de movilizar la venta de su libro. Los libros se acumularon en un depósito y tuvo la noticia, como que siempre llega, porque termina llegando siempre, de que guillotinaron su libro, ¿no? 5.000 ejemplares de tu libro que quedaban en un closet, o 1.000 o 500, los demolieron, los quemaron, los vendieron, o los encuentras en los remates por debajo del precio, más caro es cualquier otro libro malo que el tuyo. Toda esta gente se desanima. Lo que hay es que entender que sí es posible tener éxito en la medida en la que nosotros seamos capaces de entender que el éxito es una partícula de felicidad. Alguien planteaba una receta muy sencilla. Decía, tú puedes vivir de escribir si tienes 1.000 lectores fijos. Sí, claro. Si tú creas una comunidad de 1.000 lectores, de 1.000 personas que lean tus libros, pero que los lean sinceramente, 1.000 lectores, entre tus 10.000 seguidores de Instagram, bueno, tienes 1.000 lectores, 1.000 personas que compran tu libro. Tú puedes trabajar un año publicando un libro y con las regalías de ese libro puedes vivir. Vivir como si tuvieses un trabajo. Y no es una receta. Si eres metódico, si eres organizado. Y no hay que verlo como receta mágica. Yo enfatizo mucho que en el marketing hay que invertir. Es que precisamente no es mágico. Es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Se llama simplemente conseguir tu independencia económica. Sí. Es como montar una tienda y llegar al punto en el que la tienda se mantenga sola. Sí. ¿Qué es lo que yo le recomiendo a las personas que han pasado por un mal rato? Bueno, darse cuenta de que el mundo está lleno de estafadores, pero también está lleno de pequeñas propuestas que te pueden ayudar a ti a desarrollarte. Yo pongo el ejemplo de nuestra editorial, que es lo que nosotros hacemos día tras día. Todos los años abrimos una recepción de manuscritos donde recibimos libros para ser editados o reeditados, es decir, libros inéditos o libros que ya hayan tenido ediciones y que quieran volver otra vez al mundo del mundo editorial moderno. Nosotros le ofrecemos a nuestros autores, primero le ofrecemos pertenecer a una comunidad de autores. Después le planteamos la posibilidad de que su libro aparezca no solamente en Amazon, sino en Google Play Books, también en nuestra tienda digital, en nuestra propia página web. Le hablamos de nuestros planes para desarrollar audiolibros, que es algo que está bastante reciente entre nuestro crecimiento al público lector, porque el audiolibro ha crecido muchísimo. Sí. Y creemos que hay que aprovechar esas olas. Y además de eso, le ofrecemos al autor, bueno, un compartir de ganancias del mismo nivel en que lo comparte Amazon. Es decir, nosotros vamos a los libros que seleccionemos, además vamos a leer los libros que tengan calidad y que veamos que puedan ser editados con calidad. A esos libros les vamos a pasar, vamos a hacer corrección sin cobrarte. Vamos a diseñar la portada, las tres propuestas de portada sin cobrarte. Vamos a hacer la maquetación interna del libro sin cobrarte. Después vamos a poner nuestra página web, vamos a hacer nuestro proceso de marketing editorial sin cobrarte nada por eso. Y aún así, nuestro objetivo es vender el libro. ¿Por qué? Porque nosotros creemos
en el libro de los 1000 ejemplares. ¿Qué sucede? De cada 1000 libros que se publican, recuerda que se publica un libro cada una hora en el mundo. Entonces, perdón, un libro por minuto en el mundo, en todas las lenguas. Es muchísimo. Pongamos que en español lleguemos a un libro por hora. Estamos hablando de que se publican 24 libros diarios. Y eso creo que es poco, porque todos los días ves novedades en Amazon y son infinitas las novedades y la cantidad de personas que publican sus libros. Pero en ese universo de libros que se editan diariamente, nosotros le ofrecemos a nuestros lectores la posibilidad de creer en que hay una comunidad que los va a leer, e intentar buscarlos, armar estrategias para buscarlos. Somos sus asesores en esa búsqueda de la estrategia. Y le decimos, la idea es vender, romper el cerco de las grandes editoriales, que son las que venden muchos libros, y de cada 1000 libros que se publican, hay una estadística que dice, de cada 1000 libros, uno de los que tiene éxito es independiente. De cada 1000 libros que publican las editoriales, en ese un libro por minuto, de cada 1000 libros, uno es independiente y tiene éxito. Nosotros queremos jugarnos esa lotería de ser uno de esos libros independientes y que vayas acompañado con nosotros. El día que consigamos los libros independientes, el libro independiente que venda los 1000 libros, decimos el libro número 1000, ese día es el día en el que el autor y nosotros vamos a ganar, porque nosotros queremos es venderle el libro al lector. El verdadero negocio, donde está dinero de verdad, si estamos hablando de dinero, no está en quitarle 150, 200 dólares o 1.500 dólares y 5.000 que hasta cobran a las grandes editoriales por autoeditar a alguien. El negocio no es autoeditar a alguien y quitarle 1.000 dólares o 150 dólares. El negocio está en conseguir 1000 lectores que le den 2 dólares al autor y $1 a la editorial por cada libro que venda. Y ahí estaría. El autor va a sentirse satisfecho y la editorial va a decir, valió la pena seleccionar este libro. Nosotros le ofrecemos a los autores lo mismo que ofrece Amazon en impresión bajo demanda. Nosotros le ofrecemos el 60% de todas las regalías, de todas las plataformas, y nosotros tomamos el 40%. En ese 40% vamos a asumir los costos de impresión, los costos de impresión si lo imprimimos nosotros, porque nosotros también imprimimos en Venezuela, los costos de diseño, los costos de corrección, todo lo que ha sido el proceso editorial. Regularmente es una apuesta, porque nosotros invertimos eso, que es poco comparado con lo que se invertía hace 30 años cuando tenías que pagar el tiraje. Nosotros invertimos eso creyendo en el libro, porque leímos el libro y nos gustó, y porque creemos que el libro podría vender. Si el libro no vende, bueno, perdimos el trabajo que invertimos haciendo el libro. Y el lector, bueno, permaneció un tiempo con nosotros intentándolo y lamentándolo mucho, no tuvo éxito ni nuestro mercadeo ni el mercadeo de él. Claro. Pero es lo que es la oferta, y la oferta es transparente. Es decir, vamos a ganar dinero solamente si conseguimos lectores, y por eso tú como autor y yo como editor quiero que consigamos lectores, y mientras más lectores consigamos, más dinero podemos ganar, en el sentido de que queramos ganar dinero, pero también ganamos fama, porque una editorial también se convierte en una editorial prestigiosa, con buenos libros, consiguiendo buenos libros que se editan. Y nosotros, por lo menos en mi caso muy particular, yo disfruto realmente de editar libros. Yo gozo acompañando a la gente, dándole la oportunidad de que sus libros salgan editados, descubriendo nuevos autores. Entonces, también hay un acto de placer. Es muy bueno vender 1000 libros y ganarte 2.500 dólares porque vendiste 1000 libros, pero también es muy bueno saber que estás haciendo las cosas bien y que tu negocio funciona y que tu trabajo está siendo leído y que el diseño que hiciste para la portada le gustó a la gente. Es decir, hay mucho de realización personal en eso de editar, porque el autor, lo decía un editor español barcelonés que ahorita no recuerdo, el libro de los editores
es su catálogo. Ujú. Es decir, uno también está escribiendo un libro al momento de hacer de hacer las ediciones. Nuestro catálogo está cuando se lean todos los títulos de los libros editados, va a decir, bueno, esta es la obra de este editor. Claro, fíjate que has dicho algo que me llama la atención y esta es una inquietud que siempre he tenido también, porque me ocurre muchas veces que mi proceso escritural, mi proceso al momento de la publicación ha sido de la siguiente manera. Todas las veces que he querido publicar, primero mando el libro a todos los lectores que tengo, desde todo punto de vista, en todas las latitudes en las que puedo. Luego que estas personas me hacen sus observaciones, sus correcciones, su modo de verlo, yo tomo, reviso, releo, busco gazapos, todas esas cosas que se pasan. Tomo en cuenta o no, depende de la visión de cada uno, y luego tomo estos manuscritos y es que decido editarlo, enviarlo, que ya tenga forma de libro, que ya tenga un cuerpo, un lomo, tapas duras, ya todas esas cosas. En los procesos de edición, cuando me dicen te voy a publicar un libro, me cobran la revisión, la corrección, la edición, me cobran todo eso. ¿Eso deberían cobrarlo? ¿Debería estar allí? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves ese proceso? ¿Cómo debería ofertarse? Mira, hay editoriales que en la crisis de los 90, hay que verlo de esta manera, Barcelona, que ha sido la capital del libro por mucho tiempo en español, tuvo un momento del boom en los años 60 y 70, donde recibieron todo lo que le enviaban. Ellos estaban buscando un nuevo Vargas Llosa, un nuevo García Márquez, un nuevo. Uh-huh. Esto se hizo una tradición en español y empezaron a recibir muchísimos libros, y muchas editoriales en el mundo emularon ese efecto de recibir libros para ver si conseguían al gran autor. En los años 90, la crisis económica general y sobre todo la crisis de las grandes editoriales, pensemos que en los años 90 se conforma el Grupo Planeta, que empieza a devorar todas las pequeñas editoriales, y las devora no por su capacidad de venta o de negocio, sino por los derechos de autor que ellas tenían. Pues tú compras Sudamérica, pagas lo que sea, no por Sudamérica, sino porque tiene los derechos de autor de 100 años de soledad, porque tiene los derechos de autor de García de Cortázar, porque tiene los derechos de autor de fulano, de fulano y de fulano. Por eso es que, sobre todo, Planeta se convirtió en el gran monstruo que es, ¿no? De comprar derechos de autor o comprar editoriales que tenían negocios ya con autores, que tienen agentes editoriales o que tienen editores que trabajan con estos autores y que estos autores tienen confianza en ellos. O al comprar la editorial también compra su personal, compra sus trabajadores, en sentido figurado, ¿no? ¿Qué sucede finalmente con eso? En los años 90 hay un declive y ellos consiguen, en el proceso editorial, consiguen un modo también de hacer dinero y de mantener a flote algunos departamentos. Y empezaron a cobrar por hacer revisiones de libros. Yo sí creo que una persona que tenga serias dudas sobre la calidad de su libro debe de pagar una revisión. Debe de pagar una revisión a un profesional, a alguien que no sea su amigo, que no sea su esposo, que no sea su hermano, que no sea su compañero de tragos, porque los amigos no son buenos diciendo verdades crueles. No son buenos diciendo este libro no sirve. Y no son buenos diciendo esto está muy malo o no creo que debería morir el personaje allí, porque regularmente estas personas te conocen y saben los procesos y lo que te costó a ti llegar a producir ese libro. Chico, estuvo 10 años, lo tengo 10 años viendo escribir el libro y ahora le voy a decir que no sirve. Sí. Entonces anda con una confianza inflada por cariños bajo el brazo y no con alguien profesional que, como un cirujano, te va a decir hay que extirpar estas páginas del libro. Tienes que eliminar este personaje porque es muy malo o está muy mal escrito, te faltan comas. A menos de que tengamos un amigo filólogo que sea muy bueno o tengamos a alguien que
que nos pueda dar con severidad un veredicto, siempre es bueno buscar a alguien que... Hay personas que cobran por esto, por leer, lectores. En Inglaterra es muy común encontrar lectores, personas que viven de leer tesis, por ejemplo, que no trabajan en las universidades, sino que son personas con alguna titulación que se encargan de leer tesis de estudiantes hasta conseguir los errores. Y bueno, aquí hay un desperfecto, aquí hay tal cosa. Oye, porque hay muchas universidades, estudiantes de toda parte del mundo que van a las ciudades universitarias. Son ciudades que viven de tener sus universidades, son el epicentro económico, como pasaba en Mérida, en Venezuela. Entonces, no es descabellado contratar un servicio de lectura, pero solamente para aquella persona que tenga dudas en la calidad de su libro y que lo haga para conseguir una voz calificada. Y una voz calificada, si le pagas por ello, lo va a hacer en tiempo récord y lo va a hacer con un compromiso. Se va a sentar 8 horas a leer tu libro hasta que lo termine y te va a decir, bueno, ya terminé, págame la segunda parte. Claro, pero fíjate cuál es mi punto acá. Por ejemplo, si yo hago mentorías literarias, que es una de mis oficios, y si yo veo, o sea, yo ofrezco la lectura a profundidad o en el informe de lectura detallo, si esta persona necesita una corrección a profundidad o simplemente es una... ¿cómo te diría? Que lo puedo hacer yo misma al momento que estoy maqueteándole o a punto de revisar todo su trabajo. Son dos puntos de vista diferentes, porque no todas las correcciones ortotipográficas o de estilos o semánticas son al mismo nivel. No son al mismo nivel, entonces creo que allí yo le exigiría a mi editorial, porque me ha ocurrido varias veces también, hablo, como diría Pedro Lemebel, hablo por mi diferencia. Cuando yo he mandado mis libros, las correcciones que me han hecho han sido de estilo, ¿ves? No, que esta palabra no debería llevar, sí, pero es que esa palabra la inventé yo, esa va. No, es que estas dos comas, es que estoy jugando con las palabras, tiene una sonoridad, va allí. Entonces no pueden cobrarme allí o decir que me están cobrando correcciones ortotipográficas. No, esto es un trabajo aparte. Usted quiere corregir, hacer estos informes ortotipográficos de alto nivel o de profundidad, bien, pero no aplica a todo. Es decir, sácamelo del paquete, porque a mí me parece una oferta engañosa. Me parece una... O sea, que no deberían cobrármelo sencillamente. Deberían hacérmelo saber si yo quiero pagarlo o no, si la necesito o no. ¿Ves? Sí, esta es una idea que he venido madurando y acuñando desde mí. Allí nos venimos a que quizás no hemos respondido a la pregunta de por qué alguien necesita autoeditarse. Claro. Es decir, cuando tú necesitas autoeditarte es por dos motivos fundamentales que después se desglosan en varios motivos porque son dos razones diferentes. La primera, porque nadie te conoce. Claro. Y como no tienes una marca editorial, una marca como autor, como no has hecho piso, como no tienes una comunidad, como no tienes una comunidad en Wattpad que ha leído tu obra 5.000 o 6.000 veces, como no tienes un montón de seguidores en Instagram o como no eres un influencer, como ahora publican a los influencers por ser influencer solamente. Claro, hablemos del caso tal, no lo mencionemos, no le hagamos publicidad. Lo cierto es que como tú no eres atractivo para la editorial, entonces las editoriales te ignoran. Claro. Por eso podrías necesitar autopublicarte. Lo segundo, ¿por qué necesitas autopublicarte? Porque tienes un deseo furioso de publicar un libro, aunque el libro no sea bueno. Aunque sea malo, porque lo dijo José Martí, ¿ves? Porque hay que sembrar el árbol, publicar un libro y crear al muchachito, por eso, porque lo dijo José Martí. Por allí hay un texto que me gustaría que lo aclaráramos entre los dos, porque Pedro dice, a mí me sigue llamando la atención lo de los agentes literarios. Pedro, te comento desde mi visión y luego ya Luis te dará su apreciación. La mentoría literaria, acompañamiento editorial, acompañamiento literario, no es lo mismo que agentes literarios. Por allí había como una diferencia.
Los agentes literarios, si pudiésemos ponerle alguna, como alguna figura de ubicación, son los Gertrudis para el momento de Picasso, Dalí y toda esta gente que estaba por allí vendiendo sus obras. Eso más o menos sería la figura de un agente literario. Pero una mentoría literaria, un acompañamiento literario, viene representando otra cosa. Se nos fue por allí Luis. Luis, te voy a esperar. Entonces, los agentes literarios son figuras ya como de renombre que le dicen a las editoriales, tienes que publicar a este autor porque es importante y es relevante y sus letras las necesita el mundo. No es lo mismo una mentoría literaria, que es esta persona por oficio o por profesión o por dedicación que te acompaña en tu proceso, bien sea escritural, desde la idea cero o desde que tienes la idea a ser publicado tu libro, y si esta misma persona tiene un sello editorial, entonces sería publicado tu libro. Me dice por allí, yo entiendo que tiene que ver con el mercado más que con otra cosa, ¿no? Sí, justamente los agentes literarios tienen más que ver con el mercado que con el acompañamiento que con el acompañamiento al escritor como tal. Son dos cosas literarias, entonces por allí, son dos cosas diferentes. Entonces, cuando te dicen que es agente literario, es una función. Si te dicen que es mentoría literaria, es otra función. Si te dicen que es mentoría editorial, sería otra función. O sea, esos términos es bueno tenerlos claros, porque al momento de querer buscar opciones para publicar, no sabrían por dónde irse. Entonces, se termina en un mar de oscuridad, que terminamos matando la obra nosotros mismos porque no la pusimos donde debería estar. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, Pedro, tu inquietud, pero pudiésemos ampliarlo en otra, con mayor profundidad, con ejemplos y todo lo que es la diferencia entre un agente literario, una mentoría literaria y una mentoría editorial o un agente editorial. Son diferentes. Por allí... Pero existe el mercado literario más allá de los géneros. El mercado literario existe y justamente por eso nosotros estamos acá en estas conversaciones que hemos planeado, porque necesitamos que los escritores, primero, pisen tierra firme en tanto sus textos. Ya una vez que tienes el libro, ¿qué vas a hacer con tu libro? Entonces, queremos orientarles, queremos agarrarles de la mano y decirles, mire, este es el camino menos empedrado o este es el camino que deberías tomar. ¿Por qué? Porque tiene las evidencias para hacerlo. Hola Luis, estaba entreteniendo a nuestro público mientras tanto. Perdóname, aquí la conexión, ¿sabes cómo es? Ya. De repente entramos en laguna. Sí, por ahí estaba conversando con Pedro, que tiene varias inquietudes, y tú puedes ayudarnos también con Mira, yo iba a conversar, no sé qué dijiste sobre los agentes literarios. Ya, lánzate. Pero los agentes literarios son personas que funcionaban en ese sistema de los 80, de los 90 y sobre todo en el mercado norteamericano, donde también se vale mucho el asunto de los agentes. ¿Quién es un agente? La gente es una persona con contactos. La gente es una persona que conoce cómo mover el asunto editorial. Entonces la gente te cobra un 10%, un 15% de todo lo que te ganes en la publicación de tus libros por haberte puesto en las manos de alguien. Es simplemente un gestor, lo que nosotros conoceríamos en Venezuela como el gestor, el que te consigue la cédula, el que te consigue el pasaporte, el que te consigue el transporte. Aquí en Chile es el pituto. Bueno, el que conoce cómo funciona la maraña. Y como estamos hablando de élites económicas, que eran los que dirigían las editoriales, los dueños de las editoriales, bueno, necesitábamos a alguien que de alguna manera se valiera de nosotros, fuese nuestra garantía. Si yo traigo este escritor, lo traje de Latinoamérica, él ha publicado mucho por allá, es muy querido, y por eso te lo traigo, agarra aquí, ¿cómo se llama? El dueño de Anagrama, se me olvidó el nombre, fulano, se los presenta a algunas personas. Ya eso no hace falta. Un agente literario no hace falta cuando estamos en el mundo del mercadeo directo.
donde nuestros productos son lo que se llaman B2C. Nosotros estamos vendiéndole al cliente directamente. ¿Qué pasaba? El escritor funcionaba en un sistema B2B. El escritor escribía para las editoriales, no para los lectores. El escritor le vendía su manuscrito a las editoriales. Ahora el escritor le vende sus manuscritos a los lectores y las editoriales buscan escritores para los lectores, para servir como puentes, como conectores, como intermediarios entre los lectores y los escritores. Quien no entienda que el tiempo de los agentes literarios ya pasó, bueno, sencillamente va a desaparecer como editorial, y quien quiera seguir alimentando, bueno, a esa persona que tiene contacto, entiéndalo como un asesor, como un coach, como un gestor simplemente, pero no te comprometas en hacer una publicación en darle el 15% de todo lo que te va a ganar el resto de tu vida, o por el tiempo que trabaje contigo, porque finalmente lo que estás es restando tus propios intereses, restando sobre tus propios intereses. Los agentes literarios no, al menos no en el mundo editorial que yo entiendo. Puede ser que en el mundo editorial norteamericano, donde hay mucho más interés, es mucho más grande. O los españoles, los europeos también tienen otras formas de publicaciones diferentes a las nuestras, son un poco diferentes. Fíjate que yo le comentaba a Pedro que tenía la inquietud por allí, que más o menos era como el Gertrudis. ¿Te acuerdas Gertrudis en el momento cómo funcionó de merchandising para estos pintores? Más o menos esa era la figura de un agente literario. Lo importante es que nuestros escritores que estén por allí, a mí no me gusta decirle escritores emergentes, no me gusta usar ningún término peyorativo, nuestros creadores, nuestros escritores que están por allí, conozcan pues todas estas definiciones y cómo se han resemantizado y cómo han cambiado y cuál es el camino más corto ahorita. Para mí, desde el marketing para escritores que vengo haciendo, centrado en el escritor, sin necesariamente tener que pasar por encima de las editoriales, es que más bien unan estas dos herramientas que tienen como escritor y olvidemos y borremos a totalidad el todo gratis. Quiero borrar esa noción del todo gratis, porque fíjate, toda la inversión de tiempo, dinero, espacio que tiene una editorial, por muy pequeña que sea, y todo el tiempo invertido que tiene el escritor. Entonces, para que un lector, que es el tercer, en nuestra punta del triángulo, nos diga, lo puedo descargar gratis, oye, al menos dale unos pesitos a estas dos personas, sobre todo la reivindicación de la escritura. El enlace gratis para descargar, el enlace gratis, no señores, no, ya el todo gratis debe desaparecer. Apórtele algo a estas personas que se han dedicado a escribir esto, que si te gusta deberías pagar por eso. ¿Qué opinas? Y por favor, volver a que la gente compre el libro. ¿Cuál es el problema? Que nos han querido vender los coach y la gente esta que te enseña a hacer negocios, a hacer millones, nos han querido vender la idea de que tú debes de obsequiar algo para poder después vender un curso. Es decir, tú vas a hacer un libro gratis, tú vas a ser el autor del libro, pero tú no vas a ganar con el libro, tú vas a vender un curso después. O tú vas a vender después la mercancía del libro. O tú vas a ganar con lo otro. El libro regálalo. Ya va. Yo en la universidad compré los libros que necesitaba porque tenían el conocimiento que yo necesitaba adquirir. Y voy a comprar una pieza de entretenimiento, voy al cine, voy a pagar la entrada del cine. Si pensar el cine que solamente se va a fundamentar con las cotufas y con las palomitas de maíz y con los refrescos, no cobrarán la entrada del cine. Para nada. Pero evidentemente tú gastas más en refrescos, chocolates,
dulces y en todo, que en la entrada del cine. Pero aún así la entrada del cine tiene un valor fundamental. Y el valor del libro, del objeto libro, el valor del libro digital es importante reconocerlo. Y por eso es también importante que quienes están escuchándonos sepan que el por qué utilizar las grandes plataformas para autoeditarse o para editar con tu editorial. Si vas con una editorial que te dice que su libro digital lo vende en PDF, sal corriendo. Sí. Sal corriendo. Sal corriendo porque es que esa editorial no te garantiza el DRM que va a permitir que tu libro sea leído sin que te lo roben, sin que lo pirateen, sin que entre en los maravillosos pero terroríficos grupos de WhatsApp y de Telegram, donde hay miles y miles de libros para descargar gratis. Sí. Entonces, fíjate que con qué otra oferta engañosa nos hemos encontrado. Ya, ¿qué me estás ofreciendo a sinceridad? Yo invito a que las he leído últimamente, estas ofertas engañosas de edición y sobre todo los que le están poniendo marketing para escritores a partir de lo que yo empecé a decir que era marketing para escritores. No porque lo diga Florimán, sino porque vengo estudiándolo hace rato y mi noción está centrada en el escritor y no en la editorial. Sin embargo, no estoy en contra de las editoriales, estoy en contra de las políticas editoriales que no nos dan claridad y que nos están cortando la cabeza por completo. Y cuando ya tú llevas tu muchachito así agarrado, ya listo, no, es feo, no va para el baile como decimos nosotros. Fíjate que todas estas inquietudes parten también de leer estas políticas editorial y ver que no corresponden con la realidad. Me ofrecen que me van a posicionar, que voy a vender tanto, y cuando tú vas a sus plataformas, no hay nada de eso. No se corresponde. Mira, hay un indicio que a nosotros nos gusta mucho mostrar de que estás hablando con una editorial tramposa o una editorial que tiene una oferta engañosa. No tienen contrato. Cuando tú preguntas, ¿cuál es tu contrato editorial? Le dicen, no, nosotros no hacemos contrato. Ajá, no haces contrato. ¿Y dónde están establecidas las condiciones? ¿Y cómo queda claro cuál es el tiempo en el cual tú me vas a editar el libro? O pensemos que las leyes nos protegen, ¿no? Dime, ¿bajo qué marco legal, de qué país vamos a trabajar? Claro. Para yo ir a leerme la ley de derecho de autor de Argentina y saber a qué me atengo. Estas editoriales que no tienen que no te firman un contrato, regularmente son las que montan tu libro en Amazon, se apoderan de tu contenido y después tú no puedes hacer que bajen tu libro. Sí, justamente, no puedes... justamente una pregunta que me hicieron que por qué no podía estar mi libro en Amazon. Y a raíz de eso investigué un montón de cosas, investigar, y justamente llegué a la conclusión que eran estas editoriales que no tenían un contrato, y obviamente estos escritores ya se los llevó. Date cuenta de una cosa. Amazon te permite colocar a un autor principal y hasta 10 autores secundarios. Entonces, esta editorial coloca como autor principal el nombre de la editorial o el nombre del editor. Eso es muy habitual. Como autor principal. Como autor secundario, coloca tu nombre, así que tu nombre va a salir de primero. Después coloca al ilustrador o coloca cualquier nombre que quiera inventar, porque Amazon nunca te pide una cédula de identidad o un DNI. Tú peleas con la editorial, le pides que bajen el libro, la editorial ve que vendes un libro al mes, que se gana $2 contigo, al año son tantos dólares, pon que tu libro venda más, si tu libro vende más, menos te van a dejar salir de la trampa. Tú quieres sacar el libro y peleas con la editorial, no los bajan, le escribes a Amazon y no puedes bajarlo porque no eres el autor principal. Porque donde dice autor principal, dice el nombre del editor. Claro. O el nombre de la editorial. Y ahí hay una letra, pero ínfimamente chiquita, que ni siquiera la muestran en un contrato. Si tuvieras un contrato donde
dice que él te está representando frente a Amazon, fulano de tal, como editor, yo tal, le doy mi potestad de representarme frente a Amazon, yo, con las cláusulas del contrato, tú solo pasas a Amazon y Amazon te lee y te dice, sí señor, usted es el titular de los derechos de autor. Y vas al libro. Claro. Entonces, fíjate que próximamente va a estar con nosotros una compañera que ella es abogada, es escritora, y también vamos a estar hablando sobre los procesos legales en torno a la edición y a la autoedición, y cómo estas editoriales quieren solo ganar dinero y no promocionar. Por ahí Luis Pimentel, un saludo Luis, que tenía una pregunta. Entonces, ¿cuál es la solución a ese problema? Dice Luis Manuel Pimentel. Hay que leer el contrato, leer los contratos editoriales. Y si eres editorial, tener contratos editoriales. Si vas a buscar una editorial, preguntarle cuál es el contrato. Aunque es hasta las editoriales de autoedición. Las editoriales en que vas a pagar para que te suban el libro, tienes que pedirle que te firmen un contrato donde ellos dejen claro que solamente están publicando el libro y que tú eres el dueño de todos los derechos. Claro, es bueno que tú le estás autorizando a poner el logo. Es bueno que nos invitemos a hacer eso, a estos compañeros que sabemos tienen por allí y que no lo habían visto. Vamos a suponer el caso de que no lo habían visto, o por tiempo no lo habían podido implementar. Implementen los contratos simples, notariados, todo, manéjense por todos los tipos de contratos que pueden hacer. El contrato no tiene que estar, ¿cómo se llama?, legalizado en una notaría. El simple hecho de haberse enviado por correo electrónico en algunos países, como en Venezuela, ya son pruebas. ¿Por qué? Porque todas estas empresas, en el momento en el que tú vayas a un juzgado, están obligadas a mantener sus récords y presentarlos si los pide un fiscal o un juez de cualquier parte del mundo. Entonces, si es un acuerdo entre ambas partes, con firmarlo y enviárselo mutuamente por correo, como un acuerdo privado, ya tiene legalidad. Lo mismo les hago saber a cualquier persona que esté buscando un mundo de... Hay mucha gente que es paranoica con sus derechos también. Sí. Y entonces se consiguen a estafadores que les dicen, bueno, yo te saco el copyright de tu marca o de tu libro. Yo te hago el registro de derechos de autor, de propiedad intelectual de tu libro. Y eso es una gastadera de dinero totalmente necesaria, porque tu libro no es una idea sencilla. Claro. Tu libro no es un logotipo, tu libro no es una marca para un juguete, tu libro es un nombre. Y un nombre no implica el contenido. Si tú puedes registrar la marca de tu libro, tú hoy dices, bueno, yo voy a registrar Poemase. Poemase es que es tu marca. Tú registras Poemase como marca, pero estás registrando la palabra marca y todo lo que estos valores representan dentro de un esquema, dentro de un esquema definido, para que no haya alguien que se parezca a ti. Pero si tú publicas un libro que se llama Poemase y que tiene dentro 6.000 palabras, no estás registrando las 6.000 palabras. Claro, no. La única manera de registrarlo, el único registro que existe, el único registro válido por el cual no tienes que pagar, o por lo menos en la mayoría de los países no pagas, es por el ISBN. Ningún registro evita el plagio. Nada evita que se cometa un delito antes de que se vaya a cometer. Solamente que tú puedes comprar un seguro de vida para cuando ocurren nomás. Tú puedes comprar un seguro de vida, pero eso no evita que te maten o que te mueras de algo. Claro, sí. Entonces, esta gente te vende por costos altísimos. Te ponen servicios legales carísimos. En Venezuela, para registrar una marca tienes que gastar $700, $800. Una marca de una idea comercial, o un programa de televisión, un programa de radio, una marca de algo.
Entonces te quieren cobrar porque están ávidos de sacarte el dinero, porque tú no sabes de esto, entonces te quieren cobrar, además de sacarte el libro, de diseñarte la portada, de publicarte en Amazon, no, es que tú tienes que sacar tu copyright. Además, tu copyright, que si lo haces en Venezuela, nada más sirve para Venezuela. Sí. Si lo haces en Estados Unidos, nada más sirve para Estados Unidos. Sí, sí, no Que es. son los desajustes. Entonces hay que tener cuidado y cuando te vengan a decir, no, que cuando te ofrezcan paquetes de copyright, date cuenta de que te están estafando y que el ICBN debería ser gratuito por la edición del libro. Y el ICBN es, si a lo mucho que te cobrará alguien, creo que venden 50 ICBNs por $1, las grandes agencias que venden al mayor para las editoriales de series que compran los ICBN al mayor. Imagínate, entonces, ¿desde dónde debería partir el escritor revisando todas esto que no nos cuentan, estas argucias, estas marañas? Yo quisiera orientarlos mucho más, que lo tuvieran presente bueno, primero. El escritor debe buscar editoriales, probar con las grandes y con las pequeñas editoriales, no con editoriales de autoedición, alejarse de todo aquel que se haga llamar editorial de autoedición, porque es quizá el más peligroso. Después, tener cuidado con aquellos que ofrecen servicios editoriales o que tienen editoriales que no dicen ser las mejores, que no dicen que son de autoedición, sino dicen son una editorial, la mejor editorial de tal país o de tal lugar, y cuyo feed de Instagram está dirigido a los autores, donde el cliente evidentemente es el autor. Se nos quedó congelado Luis un ratito. Es importante lo que dice y ya, volviste, estaba retomando. Cuando ves un feed que está dirigido al cliente de ese Instagram, es el autor, dice, nosotros somos la mejor editorial para tu libro. Pero es el Instagram de una editorial, porque no está promoviendo los libros para que los lean los lectores. Tú ves el Instagram de Planeta y le hablan a los lectores. Sí, claro. Tú ves el Instagram de Siglo XXI, Alianza. de Alianza, y le hablan a los lectores. Claro. Si dijera Alianza para Escritores, bueno, este es el feed de Alianza para Escritores, pero no lo hace. No lo le hace. habla a los lectores. Sí. Entonces, el otro punto, el tercer punto, ya nos dimos cuenta de que no queremos editar con una que se llame de autoedición. Después nos vamos a buscar una editorial y vemos que está dirigida a los lectores, que su mercado es promover el libro para que los lectores conozcan los libros que están publicando. El tercer punto es preguntarse si esa editorial tiene un contrato. Yo quiero ver el contrato editorial que ustedes ofrecen y preguntarse si tienen recepciones de manuscritos, si cobran o no cobran por recibir esos manuscritos. Como te dije, no es descabellado que te quieran cobrar por corregir el manuscrito, en el sentido en el que es un servicio aparte, y regularmente dicen que es un servicio en el cual ellos no se comprometen. Es decir, leer el libro no nos compromete. No es el caso de Sultana del Lago. Nosotros recibimos libros de todos lados sin cobrar por leerlos, porque estamos en la búsqueda de libros, del libro número 1000, del libro de los 1000 ejemplares. Pero es nuestra política. Hay editoriales que ya tienen derechos de libros, y que están muy ocupados por ponerse a leer otros derechos de libros. Ellos tienen más reediciones que ediciones. Y los admiro, los aplaudo, y ojalá algún día lleguemos a tener un staff de 50, 60 escritores que publiquen muchísimo y no tengamos que estar buscando siempre a nuevos escritores. Pero son las políticas de cada editorial. Yo le quiero responder a Luis, dame un segundito para responderle a Luis Manuel. Luis Manuel me dice, y lo del libre derecho de Creaticom, ¿cómo ven la utilidad? Fíjate que bajo la licencia Creaticom es para distribución. O sea, no hay que ofrecerle al escritor que a partir de esa licencia vas a tener más libertad. No, la licencia Creaticom es para libre distribución, principalmente de los medios de la web.
Sí, sí es útil. Yo a eso le sumo una cosa que hago en mi mentoría de marketing para escritores, que es la estrategia del escritor. Yo le digo a ellos que deben saber seleccionar qué libros deben publicar y que no deben poner los huevos todos los huevos en un mismo corral, sino que tienen que saber hacer una estrategia como escritor y qué libros publicar bajo tal licencia, bajo Creative Commons, cuál libro puedo publicar para que descarguen gratuitamente y me conozcan, cuál libro puedo publicar para que se venda y no tener solo un manuscrito que el que yo quiero que toda la gente me compre sin saber quién soy. Yo la utilidad del derecho, de la licencia de Creative Commons, la usaría para que me conozcan. Tengo un texto en el cual yo quiero que me lea todo el mundo, Raimundo y todo el mundo, lo publicaría bajo esa licencia, que es muy útil para la web y muy útil para la distribución de contenido. Pero no pondría allí mi máximo texto a escribir si algún día lo tengo. No tendría allí mi máxima tesis intelectual, sino tendría como una arista de lo que soy como escritora. Yo la planteo más como una estrategia para escritor que como una estrategia de editorial. Esa es mi apreciación. No sé si Luis Peroso le quiere responder a Luis Manuel en ese caso. Las editoriales no deberían publicar Creative Commons, primero porque ellos no pueden tomar esa decisión. Claro. Es una decisión que toma exclusivamente el autor. Si tu editorial libera tu libro, está violando los derechos de acuerdo y está violando tus derechos de autor, porque está haciendo que pierdas la posibilidad de vender tus derechos más adelante. Así como un autor no debería liberar sus libros si ha firmado un contrato con una editorial. Claro, hay que estar muy pendiente de esas licencias. Hay que estar muy, muy pendiente de esas licencias y que quede claro en el contrato, sobre todo. De todas maneras, en un contrato donde tú puedes negociar con el editor, cosa que casi nunca sucede. Regularmente los editores tienen sus condiciones y estas son mis condiciones. Si no te gustan, bueno, voy a buscar otro editor que te guste. Claro. Pero si pudieses negociar, bueno, cabría cualquier cantidad de cosas. Te hablaba de los elementos. Ya sabemos que huyamos a las que dicen que son de autoediciones porque son negocios descarados. Después huyamos de las que se ocultan siendo de autoedición, pero se ocultan bajo perfiles sociales que solamente buscan editar, ¿no? Y regularmente son las que dicen que tienen el secreto para Amazon, que tienen el secreto para que tu libro sea bestseller. El tercer punto es preguntar por la bendito contrato y ver si tiene una recepción de manuscritos y periodos de recepción de manuscritos. Si hay una editorial que tiene periodos infinitos de recepción de manuscritos, bueno, tienes que revisar bien. Nosotros tenemos un periodo muy amplio de recepción de manuscritos. Nosotros recibimos manuscritos 6 meses al año. Pero ahorita de febrero a julio, el 30 de julio cierra nuestra recepción de manuscritos y no recibimos manuscritos hasta febrero del año que viene. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a dedicar a editar lo que seleccionamos. Pero es nuestra posición. Hay editoriales que reciben manuscritos todo el año. Yo lo veo a veces inviable en el sentido en el que siempre se envían muchos manuscritos. Nosotros hasta la fecha de hoy hemos recibido más de 250. Y leer 250 manuscritos nos cuesta muchísimo tiempo. Quizás también depende del equipo de trabajo que tengan. Sí, ciertamente. Y el quinto punto que alguien podría identificar para desmentir organizaciones engañosas es ver la manera en la que funcionan o la cantidad de autores que tengan. Una editorial que funciona adecuadamente tiene la confianza y el apoyo de autores reconocidos. Al principio, y esto es muy válido, las editoriales no los tienen, los autores reconocidos no están con ellos. Entonces, date cuenta, si es una editorial nueva, tiene 1 año, 2 años, 3 años, hasta 4, 5 años máximo, ya después de 5 años ya debería de ser una empresa consolidada, podrías entender que por eso no hay una firma de un país o alguien que tenga algún currículo bastante interesante detrás de esa editorial.
Pero si en 5 años este editor no se ha dado a la tarea de conseguir autores reconocidos, es porque no le interesa Claro. tener autores reconocidos. Y le interesa tener siempre autores nobles, autores indie, autores independientes, a señoras que van a encuentros de poesía, a ancianitos que escriben su memoria, a todo tipo de personas que tengan suficiente calidad para ser turistas literarios y que lo que intenten es entretenerse los últimos años de su vida o cualquier cantidad de cosas terribles o cualquier hijo de alguien que pueda tener suficiente dinero para sustentar su negocio. No confíen ni en editoriales que les piden que compren tirajes. No crean en editoriales de coedición. A mí siempre me han parecido una gran trampa. Editoriales que te dicen, bueno, nosotros ponemos la mitad y tú pones la otra mitad. Ya, de coedición ya. Entonces, pensé que era coedición entre editoriales. Tú pagas $1,000 y la editorial va a poner $1,000. Entonces, cuando tú sacas la cuenta, la editorial puso $1,000 en diseño, en edición, en distribución, en todo lo que es el funcionamiento de la editorial, donde no invirtió dinero realmente, sino que y se quedó con la mitad del tiraje. Tú financiaste el tiraje, pagaste todos los servicios y ellos te dijeron que tus servicios fueron pagados de esa manera. Aquí en Venezuela hay varias editoriales famosas que funcionan así, donde tú tienes que pagarlo, donde supuestamente van en coedición, se quedan, lo peor de la coedición es que se quedan con la mitad del tiraje, sacan 500 ejemplares y se quedan con 250. Y no podemos 250 ejemplares a ti. Pues, podemos hablar de esos negocios. Por ejemplo, una editorial que trabaja de esa manera es Eclexidra. Tú le pagas a Eclexidra y Eclexidra se queda con la mitad del tiraje. La gente también funciona de la misma manera. Una editorial muy conocida que es Oscar Todman. Para cualquier persona que llegue con una propuesta de libro, le dicen, bueno, hagámoslo en coedición. Son $800 que tienes que pagar para sacar el libro. Nosotros vamos a poner nuestro talento, vamos a poner tal, que es equivalente a lo mismo en dinero, y se quedan con la mitad del tiraje. A mí lo que me preocupa es que se queden con la mitad del tiraje. Te están vendiendo el libro y se quedan con la mitad del tiraje. Claro. Y esa mitad del tiraje la venden, la distribuyen, ciertamente. Tú sales en las librerías, pero de eso no vas a ver una puya, porque esa es parte, ahí es donde ellos van a recuperar su trabajo. Vendiendo tu libro, ellos van a recuperar su trabajo. Esto no estaría mal, vamos a decirlo de alguna manera, si está establecido en un contrato. Bueno, si estás de acuerdo, claro. Ahí no habría ningún problema en que si las cuentas están claras en un contrato y esto va a ser así, y coedición, tú pagas tanto y está ahí, listo, los dos firmamos, no habría ningún problema. Las ediciones de Oscar Todman son hermosas, ciertamente, pero bueno, digo yo, la manera en la que, esas son maneras de amortiguar los riesgos de la editorial. Las editoriales que no se arriesgan terminan creando ese tipo de elementos para amortiguar sus pérdidas. Porque la editorial siempre es una empresa, la editorial siempre quiere ganar. Entonces claro. Dice, si yo saco 500 ejemplares de tu libro de poemas, sobre todo de poemas que son muy poco comerciales, yo voy a perder. Entonces, financia tú el tiraje, financia tú el costo de la impresión del libro, yo pongo el diseño, yo pongo tal cosa, yo pongo mis contactos para la distribución, te entrego la mitad del tiraje para que tú lo guardes en el closet de tu casa en una caja y cada vez que lo veas te pongas triste, y yo me encargo de distribuir en todas las librerías del país tu libro, y de esa manera yo voy a ganarme, voy a cobrar mi ganancia cuando venda tu libro, que tú lo pagaste. Luis, ¿tú tienes un espacio donde alguien pueda ir a leer todas estas cosas que tú tienes en tu cabeza por todos tus años de trabajo editando libros, promoviéndolos, vendiéndolos, haciendo de todo con estos libros, además como escritor también, como promotor de lectura, como promotor de un movimiento poético, literario maravilloso? Debería estar esta información en un espacio para poder divulgarlo. Vamos a prometerle eso a las personas que nos
escuchan ahorita y los que van a estar pendientes de ahora en adelante. He escrito algunas cositas para redes sociales, sobre todo para nuestras campañas de email marketing, las personas que están suscritas al newsletter de la editorial, pero no lo he hecho en forma. Yo creo que uno podría hacer una especie de libro desenmascarando un poco las trampas de las editoriales. Sobre todo algo que tú acabas de leer, que a mí me parece maravilloso la manera en la que lo describiste, que son esos concursos falsos, ¿no? Editoriales como, hay una editorial que se llama Palíndromo, que tiene años haciendo concursos en Venezuela. El dueño, el emprendedor de esa editorial le coloca los títulos de los concursos, son sus familiares, su abuelo, su personas que están muy relacionadas con su familia, y el premio es la publicación del libro. Sí. El premio es la publicación del libro, la gente participa y después dice, me gané tal premio, un premio que no tiene ningún peso, porque, por ejemplo, uno concursaba, o llegué a concursar en el Rafael Cadenas, por el nombre, es decir, me quiero ganar el premio Rafael Cadenas, por Dios, el premio de poesía joven Rafael Cadenas. Bueno, evidentemente terminamos siendo víctimas de muchas cosas cuando concursamos, en todos los concursos. Pasamos por el peligro de ser censurados, o de que no te lea el concurso, de que ya el concurso tuviese ganador, que ya yo empiezo a creer que el Rafael Cadenas, la primera edición, lo abrieron para que lo ganara Willie McKay, y precisamente como se portó mal después, se lo quitaron. Pues el único motivo para quitarle a alguien que ganó un concurso de literatura con un poema un premio por un acto inmoral que haya cometido es que realmente le hayas dado el premio por sus actos morales y no por su literatura, sencillamente. Bueno, ahí entramos en otras aguas y no quisiera como enturbiar mucho este asunto con esos nombres, sí, llenarlo tanto de pantano, porque no quisiera. Bueno, pero hay editoriales que se conforman a partir de estos premios literarios, entonces te publican el libro. El premio es la publicación digital del libro. Te publican el libro y tú después le dices, ajá, y yo quiero el libro. Bueno, te puedo vender el libro. Sí. Sí. Entonces, te ganas tu premio y además tienes que pagar para que te entreguen el libro. Tú lo decías muy bien, es decir, pon que no tenga metálico, pero que te entreguen 500 ejemplares del libro. Mínimo. O 50. Mínimo. O 10, pero que te entreguen tu libro. No puede ser que ganes un premio y ni siquiera te dan el libro. Y pasa que hay premios donde te dan un libro y después tú le quieres dar uno a tu mamá y tienes que comprarlo. Sí. Entonces caíste redondo en la trampa, le diste además los derechos a la editorial, porque regularmente la editorial se queda con los derechos de edición y las bases son un contrato que aceptas cuando envías, y además un contrato muy ambiguo, porque los contratos editoriales son bastante cerrados. Mira, aquí hay un concurso que es peor aún que el de Palíndromo, porque Palíndromo lo hace como forma de concurso ordinaria, ¿no? Y aunque no te dice cuántos ejemplares te va a dar en la convocatoria, no dice que te va a dar 10 ejemplares, no te dice nada, no te dice cuántos ejemplares te va a dar, ni te va a dar premio, porque dice que no hay premio, el premio es la publicación. Pero hay gente que porque lo lean, lo envía. Y vamos a decir que está bien, y vamos a decir que está bien también esa acción, me parece muy válida desde el punto de vista del escritor. Hay una cosa aquí en Maracaibo que se llama concurso J. Bernaville. Ay, sí, no quería entrar en esas aguas, pero dale, lánzate. Que es un muchachito que tiene un seudónimo que es J. Bernaville. Entonces, él creó el concurso internacional J. Bernaville. Y entonces hace concursos en homenaje, el concurso J. Bernaville es en homenaje a un escritor que de verdad es un escritor, como es Lilia Boscán en el primer caso. Y ahora la Parada Poética se ha prestado para hacer un concurso de poesía audiovisual con el nombre de Armando Rojas Guardia. Entonces, puede haber gente muy incauta que participe en esos concursos y que reciba
la noticia de que sus poemas están siendo utilizados para promover la imagen del dueño del concurso. Mira, quisiera entrar en algo más profundo en torno al marketing, de todo lo que hay detrás de todo eso, porque cuando solo hacer espionaje, ¿no? Y espionaje quiere decir querer hacer que quiero participar y que me llegue toda la información para saber el monstruo desde adentro. Voy a hacer un inciso para mencionar a Juan Ramos Cardoso, desde Anzoátegui, Lecherías, excelente poeta, amigo. Me dice, mencionas a Palibrio, que lo mencione o que le debemos mencionarlo, no sé, poeta, aclárenos un poquito eso, y si tenemos que mencionarlo, ¿de qué manera podríamos mencionarlo? Esperamos tu respuesta. Seguimos con esta vorágine, con estos monstruos. Mira, te decía de J. Bernaville que llegó un autor que publica con nosotros en la editorial, no voy a decir al pecador, voy a decir el pecado, y le llegó a esta gente y le dice, mira, estamos interesados en publicarte un libro, le dice J. Bernaville. Y este muchacho, quienes editan con Sultana no son autores exclusivos de Sultana. Tú puedes editar lo que tú quieras, como tú quieras. Cuando firmas un contrato con nosotros, hay una sesión de derechos por un tiempo para intentar recuperar lo que invertimos, etcétera, y son las sesiones de derechos buscando que tu libro produzca. Pero ese es un tema que podremos hablar después, hablando sobre las producciones de libros y sobre cuáles son los términos adecuados de un contrato. Para el próximo sábado y todos los sábados. El caso es que este muchacho le dice, bueno, envíame el libro. El muchacho le envía el libro, y una vez que le envía el libro, le dice, bueno, son $150 para comenzar el diseño de la portada y el interior del libro. Y este muchacho, que es un muchacho humilde, un jovencito que edita con nosotros sus libros, le dice, bueno, que él no tiene ese dinero, que cómo le va a pagar $150 si más bien él fue el que le pidió el libro. Tú me pediste el libro para editarlo, dijiste, queremos que edites con nosotros, envíame el libro, y tú vas de buena fe y le envías el libro a tu correo electrónico, y después te dice, bueno, para comenzar son $150. Me parece que es un poco tramposo después, cuando este muchacho le dijo que él no quería pagarle nada por editar el libro, que no le hacía falta eso, que si él quisiera editar un libro, bueno, lo enviaba con nosotros o con cualquier persona, lo enviaba a un concurso. Este muchacho lo ha publicado Fundarte y otras editoriales digitales. Bueno, este le dijo, bueno, pero es que tú necesitas una editorial de verdad que te promueva como marca, como escritor, pues es que esas editoriales que tienes no te promueven, y no, con nosotros sí vas a tener éxito en Amazon. Y ese es la llave perfecta para darse cuenta de que estás en contacto con alguien que lo único que necesita de ti es tu dinero, porque no, de verdad, si yo tuviese el secreto Florimán para vender 1000 ejemplares mensuales en Amazon, no publicaría otros libros sino los míos. Por supuesto, ahí no hay otro camino. Y yo quiero acotar a este concurso a todos los amigos que tienen en su Instagram. Gané concurso J. Bernaville. No es currículum, señores. Les daña el currículum. Si ustedes quieren que algún escritor maravillosamente reconocido para ustedes, gloriosamente reconocido para ustedes, los lea de verdad y los tome en serio, comiencen a buscar estos caminos que son serios. Comiencen a buscar estas estrategias que son serias. Serias nos referimos a qué sentido, que no hayan letras chicas en torno a que los basureen, en torno a que esté por encima los intereses de otra persona y no el texto y la estética literaria como estética literaria bien hecha, ¿no? Entonces, por favor, compañeros que ya se hacen bandera con estas cosas y gané el concurso tal. No, los concursos no son cosas de feria. Los concursos no es el pan que voy a comprar a cada rato. No debería ser así. Entonces, quítense, lo voy a decir muy groseramente, quítense toda esa paja de su mente y creer que ya son los máximos escritores por tomar estos caminos que no son, pues que nosotros sabemos que no son, y por eso estamos para orientarlo, no porque tengamos la verdad absoluta, sino que
En mi caso, tengo muchas ganas de hacer caminar y de caminar por el camino, no el correcto, sino el que menos te jodan, el que menos sea en beneficio de los demás y no en beneficio de un texto, de nuestra escritura. Esa es mi visión, esa es mi razón también. Mira, te cuento un inciso sobre esto mismo. Nosotros tuvimos como experiencia tenemos un brazo, digamos, o tenemos un escritor maravilloso que es Álvaro de Marco. Álvaro de Marco tiene un proyecto que se llama Corrección Perpetua, que lo comenzó el año pasado, en medio de la pandemia. Las cosas se pusieron fuertes y dijo, bueno, voy a empezar a hacer mentoría literaria. No de mercadeo, debido a que él no tiene ese conocimiento, sino de escritura. Él es un novelista y toda la vida ha estado escribiendo novelas desde muy joven. Él es licenciado en letras, magíster en literatura venezolana, un hombre con currículo en literatura. Y dijo, voy a hacer un taller literario que sea una especie de antitaller, porque no va a ser el taller tóxico donde te reúnes y todos critican los textos, sino que va a ser donde yo voy a trabajar particularmente con cada uno. Le voy a dar una clase general que van a ver en video y después voy a tener una mentoría semanal con cada quien y vamos a avanzar. Y me dijo que si podíamos aliarnos en algo. Y es que él tenía como preocupación que todas las mentorías literarias, todos los talleres literarios, uno terminaba escribiendo un montón de libros, un montón de poemas o un montón de textos y los tenías bajo el brazo, se acababa el taller y te quedaban bajo el brazo. Entonces, la propuesta de Álvaro era, y sigue siendo, y ya hemos publicado 14 libros, y es que cada persona que termine los 3 niveles de su taller termina con un libro que Sultana del Lago edita. Que Sultana del Lago le ofrece un contrato editorial por el cual no tienen que pagar, ¿no? Pues la idea de Sultana del Lago es que logremos vender los 1000 libros mensuales, que rompamos que seamos la excepción que demuestra la regla. ¿Cuál es la regla? Que las que venden son las grandes editoriales, pero nosotros somos la excepción que demuestra lo difícil que es llegar a ser. Entonces, este concurso Bernabil ahora ofrece mentorías. Entonces, son paquetes y paquetes y paquetes y paquetes, todos para intentar sacarle dinero a la gente. Y no solo dinero, te acotó otro modo. Álvaro vende la mentoría, Álvaro vende los niveles de su taller, pero él te está ofreciendo eso, te está ofreciendo una mentoría, y mi servicio sincero es que yo te voy a llevar hasta que tengas un libro que sea publicable. Claro. Tu servicio, Fulimán, es yo te voy a dar las herramientas para que tú crees tu marca personal como escritor y puedas mercadear tu marca como escritor. Y hay que ser sincero en lo que estás vendiendo. Exactamente, claro. Yo justamente lo que propongo del marketing no es que vas a llegar a vender 1000 libros, sino que amplíes tus rangos de lectores y puedas construir tu marca personal para que esta pueda ser una de las vías, uno de los canales para que puedas vender libros y orientar cuáles son las mejores plataformas de promoción de tu obra. Más claro no puede ser. Y fíjate que quiero acotar sobre lo que estábamos hablando anteriormente de este concurso o de esta página J, que además el monstruo allí es, la estrategia de marketing de algoritmos de redes sociales es que ponen a la gente a darle yo no sé cuántos likes, sígueme, tienes que conectarte, tienes que estar ahí. Hacen de esta gente unos soldados de las redes sociales para ellos poder subir. Y si la gente no sabía y no se había dado cuenta, les pagan por las cuentas. O sea, Instagram te paga por tu cuenta. Entre más seguidores tengas y más movimiento te pagan. Es decir, tú le estás trabajando a esta gente. Porque entonces lo estás haciendo. Debes considerar... Es casi que una estructura piramidal. Eso es que es la estructura piramidal en el algoritmo de las redes sociales. Listo, señores, si no lo han entendido, les invito entonces a hacer marketing para escritores y conocer, así como Luis Peroso conoce el monstruo desde adentro de la editorial y ha hecho de este monstruo ha sacado lo mejor de allí para poder sincerarse consigo mismo y sincerar su editorial y por ende ofrecer un servicio de calidad sincero.
desde el marketing para escritores también les digo, conozcan el monstruo desde adentro de lo que es las redes sociales, de los algoritmos y cómo se mueve todo esto, para que sepan cuándo son soldados, cuándo son guerreros, cuándo están a la vanguardia, cuándo están a la retaguardia. Tienen que quitarse esas vendas, señores. Me gustaría cerrar diciéndote una cosa que nosotros hicimos para intentar seguir siendo transparentes desde la editorial. Desde que abrimos nuestra página web hace 5 años, 4 años, abrimos la página web, colocamos una pestaña de precios de nuestros servicios, los servicios que tienen precios. Si nosotros podemos hacerte una página web y tiene un precio hacerte la página web. Corregir el libro tiene tantos costos por página. La impresión bajo demanda que imprimimos aquí tiene un costo y está allí estipulada. Todos nuestros precios son públicos. Eso es un hálito de confianza. En el momento que usted necesite contratar un servicio editorial, tú necesitas contratar a alguien que lea tu libro, lo que te comentaba hace rato. Bueno, yo quiero saber cuánto me vas a cobrar. Antes de enviarte el libro, yo debería saber cuánto me vas a cobrar. No puede ser que tenga un montón de costos ocultos. Claro. Yo quiero autoeditar mi libro, pero quiero que me lo diseñe alguien que sea una editorial profesional. Entonces, vas y sabes lo que cuesta editar tu libro. Un elemento para darse cuenta de las ofertas engañosas es cuando te dicen que hacen de todo, pero no te dicen cuánto cobran. Claro. Fíjate, eso me parece importante. Y una de las como pudiese decir, los adjetivos que pudiese darle a esto de quitarle oferta engañosa es que entre más sinceros y más claros seamos entre esa triada, escritor, lector, editorial, yo creo que se aminoraría muchísimo toda esa frustraciones, todo ese atropello que hay en torno a las publicaciones y las promociones. Yo de mi parte ofrezco siempre sinceridad y claridad. Mira, hasta aquí puedo llegar, hasta aquí es mi servicio, hasta aquí es lo que podemos hacer según lo que este diagnóstico que podemos hacer. Y yo creo que es la mejor manera, primero, como diría Benedetti, hay que limpiarse la boca antes de decir la palabra. En este caso voy a hacer un paralelismo, antes de decir la palabra libro o poesía, o que soy escritor, o que soy escritora, o que soy editor, o que soy una editorial. Yo creo que parte de eso, y es lo que rescato, justamente de que tengamos estas conversaciones para que nos escuchen y se sumen pues a esto. Mira, la idea sería que nos dejaran temas, preguntas, que nos sirvan para alimentar las siguientes sesiones. Si quieren saber más sobre los contratos editoriales, si quieren saber más sobre las cesiones de derecho, hay formas de ceder los derechos de explotación, pero no quiere decir que vaya a ceder los derechos de traducción o que vaya a ceder los derechos de producción audiovisual, que quieran saber sobre lo que sucede, por ejemplo, cuando se hace un audiolibro, que el narrador tiene una cantidad de derechos y el autor del audiolibro tiene otra cantidad de derechos, y esas cosas que podríamos estar conversando sobre el monstruo editorial por dentro. Sí, que la gente pregunte lo que quisiera que habláramos en las próximas sesiones. Nos vamos a encontrar nuevamente el sábado y los sábados, todos los sábados que podamos, entre tanto nos dé el cuerpo, las ganas, los temas y estemos a disposición bien del tema para seguir ampliando esta vorágine ya con los motores más calientes. Por ahí hablaba Pedro que se nos sumó a último momento. A ver, las editoriales pueden dar los libros que ya están editados para concurso. Hay concursos para libros editados. Por ejemplo, se presta mucho en concursos de novelas, como el Rómulo Gallegos. Pedro es autor de nuestra editorial y él sabe que el año pasado nosotros postulamos una novela al Rómulo Gallegos. Y fue la comidilla y nos acusaron de cómplices de la narcodictadura y de que estábamos apoyando a Nicolás Maduro. Y nosotros simplemente dijimos, por publicar una novela y postularla, no estamos manteniendo a Maduro en el poder. Claro, y además no es de Maduro y además, ese premio no es de Maduro, ese premio es venezolano. Rómulo Gallegos es un autor venezolano, aspiramos que no debería morir quien esté allí. Creemos que la novela tiene el mérito de ganar el premio y vamos a seguir postulando porque si hemos aprendido algo de los ladrones es que nunca dan dinero de lo que roban. Después de que ellos se meten el dinero en el bolsillo, no sacan dinero.
para dárselo a nadie. Ellos prefieren gastar dinero de lo que no les duele, de lo que no sienten que es suyo. Y esos 90.000 euros no eran del bolsillo de Nicolás Maduro ni del ministro de la Cultura, eran del erario público que nos pertenece a todos. El presupuesto. Evidentemente no quedó ni un solo venezolano en los finalistas, y menos venezolanos opositores, imagino, pero concursamos, estuvimos en la lista de las 80 y tantas novelas, y la novela de Pedro esperamos poderla postular en la próxima edición del Rómulo Gallegos y de cualquier premio que haya, en el que podamos editar novelas, es decir, en el que podamos postular libros ya editados, que sí hay. En Venezuela desapareció lamentablemente el Premio Nacional del Libro, que era otra cosa que hacía el CENAL, sí. Y que nos acusarían también de colaboracionistas y cualquier cosa, porque es un premio que instauró el Ministerio de la Cultura chavista. Entonces, pero son cosas interesantes que un Ministerio de la Cultura son buenas plataformas. Abra un concurso para libros editados. Recientemente, y no sé qué pasó con eso, habría que preguntarse, la Poeteca abrió un concurso de libros editados para premiar el mejor libro, y ofrecían una buena cantidad de premios. Sí, por allí. Ya se pasó un año, no han dado los resultados, no quiero preguntar, hay que meterse con Santa Poeteca, pero hay que preguntarles a las élites qué pasan con eso. Me parece interesante, y si la Poeteca vuelve a abrir el concurso, nosotros postularemos ahora sí a los poemarios que hemos editado en el periodo que sea justo y necesario postularlos, porque ese trabajo es un trabajo de las editoriales, promover los libros después de que están editados, y bueno, y tener la suerte. Nosotros postulamos, ahorita los libros que se están publicando de mayo a agosto, los estamos postulando en Amazon Storytelling, por ejemplo. Yo creo que también es una responsabilidad de las editoriales informarle a sus escritores adjuntos sobre cada movimiento que se haga con sus libros, con sus letras, con su autoría y todo lo que esto corresponde. Y también creo que es una responsabilidad que como escritor, ya que me adjunto a tal o cual editorial, velar por el bien común del libro principalmente y de todo lo que conlleva esto. Creo que no podemos dejárselo todo a un solo lado. Que es mi mayor reflexión y es la reflexión que siempre ando lanzando. No podemos dejarlo todo a un lado. Luis, siempre es un gusto compartir información contigo. Aprendo muchísimo, aprendo compartiendo, o como dirían los grandes mediadores de la pedagogía, en la mediación, en la socialización es donde aprendemos. Agradezco a Juan Ramos Cardoso por allí, que está dando gracias por la información. Lo invito también, y los invito a todos, a Pedro, a Luis Manuel Pimentel, que también tiene su gran proyecto, y a todos los que estuvieron por allí, a los que nos van a escuchar luego de este en vivo, a sumarse pues a toda esta información, que a dejar menos la infoxicación y a estar más informado. Te agradezco abrir este espacio. Los sábados esperamos la sugerencia de los compañeros, aunque ya tenemos algunas cositas por allí. Todas son bienvenidas, todas las sugerencias. Luis, te dejo el momento para cerrar este momentito nomás, hasta el próximo sábado. Bueno, gracias a los que nos escucharon, de verdad gracias a ti, Florimán, que tienes una comunidad bellísima, tienes un feed muy cuidado, delicioso, gracias. Lindo de leer, es una obra de arte. Vengo por más. Diseño gráfico. Vengo por más ahorita. Me parece maravilloso lo que haces con tu feed, y es un gran ejemplo. Hay que demostrar, hay que hacer con el ejemplo. Yo creo que si queremos demostrar cómo se hace un mercadeo para escritores innovador, bueno, podemos observar tu feed y enamorarnos de eso. Quizá haya mucho que aprender de ti todavía. Nosotros tenemos muchísimo que aprender de las argucias de las que hemos salido bien librados. Podemos compartir todas esas peripecias, y también estamos dispuestos a seguir aprendiendo y a seguir conociendo a escritores y conociendo historias de escritores. El que tenga una historia sobre que hayas padecido alguno de estos casos, bueno, es invitado también a que nos deje su historia, para ver la manera en la que podríamos pensar de qué manera evitarle esos malos ratos a otros.
Sí, cómo evitarle malos pasos a la gente que iría por allí, mi poeta merideño, ¿no? Que por ahí andan promocionando unos talleres. Quiero cerrar esta sesión con decirles que la sesión se llama Poiesis, porque es poesía en Internet. Es el término o la noción que quiero ir acuñando. Ya viene acuñado con mi propuesta y con todo eso. Les invito también a que si necesitan alguna asesoría, mentoría, acompañamiento, pregunta que tengan por allí, estamos siempre a disposición para ustedes. Depende de los términos, unas serán asesorías a placer, otras si llevan más trabajo, entonces parte de nuestro oficio, nuestro trabajo, que bien recibidos son todos. La única intención es que nos leamos más, que estemos más cerca todos y que nos conozcamos, que nos promocionemos todos. Luis, hasta el próximo sábado, entonces, un besote enorme y que sigamos construyendo. Besos.